creo que has sintetizado muy bien en tu pregunta los problemas que afronta el mundo, la decisión de Trump de poner aranceles a la importación de productos que no se fabrican en Estados Unidos. Hay ahí una búsqueda de las inversiones en Estados Unidos. Esto también impacta allá en la Argentina en términos de lo que son dos rubros muy importantes como el hierro y el aluminio. Esto no está discutido, probablemente el presidente lo hable en esta próxima visita bilateral que ha anunciado Guillermo Franco, creo que en el día de hoy. No sé cuál es la fecha, pero aparentemente estaría comprometida la presencia de Milei con Trump dialogando sobre estos temas. Porque la última vez que estuvieron, que fue muy fugaz, el presidente no planteó este tema que comprende el interés de dos grandes multinacionales nacionales que la Argentina tiene. Una es Aluar y la otra es Techin. No solo porque... Sí, perdón. No, y te completo. A mí no me sorprende el factor económico y las vicisitudes que estamos viviendo. Me parece que hay una falla también en la comunicación por parte del ministro de Economía, que cada vez que habla, en lugar de dar más tranquilidad y serenidad, produce más desasosiego y los mercados responden. ¿Y por qué responden? Porque también acá hablan los que no deben hablar. El señor Arriazu ya habló en una última charla que tuvo con referentes de algunas empresas, seguramente en algún hotel escondido de la ciudad de Buenos Aires, habló del sistema de bandas, que es un sistema de bandas que el fondo estaría planteándole al gobierno para instalar. ¿Qué significa el viejo sistema de bandas? Un sistema que en Argentina también fracasó. Va a haber un dólar de techo y un dólar de piso. En general, siempre, la economía argentina, cuando hay ese tipo de bandas, va al dólar de techo, nunca va al piso. Es un modelo que implica algo que el gobierno no quiere, que es devaluar el dólar. ¿Por qué? Porque lo agarra en el medio de un proceso electoral anticipado, como es el de la ciudad, y también está mirando el horizonte de octubre, donde la gran bandera que el gobierno tenía era la reducción del déficit fiscal, la baja de inflación, que puede verse alterada por la modificación eventual que sufra la política cambiaria. Tal vez el gobierno de Milei nunca debería haber enfrentado al PRO. El PRO ha sido un aliado estratégico y la ciudad es un punto que el PRO tiene que defender porque es el espacio vital donde esa fuerza ha nacido y lógicamente el adelanto de las elecciones por parte de Jorge Macri obedece a el impulso que el gobierno de Milei, especialmente su hermana, y otros actores del gobierno estaban dándole en términos de ir por la conquista de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, va a haber una batalla anticipada de carácter municipal o local que puede también gravitar mucho en el escenario nacional. ¿Vos creés que es posible un acuerdo político con los libertarios, con la Libertad Avanza? ¿De parte del PRO? De parte del PRO y de parte, por ejemplo, del sector que vos encabezás. Nosotros tenemos una mayor autonomía y siempre hemos creído en los valores que tienen que ver con la democracia, el debate de ideas, el respeto por el otro, una visión más del centro democrático, que todavía hoy está en vías de poder concretarse. Todavía no lo hemos podido consolidar. Hemos venido teniendo diálogos con Echaretti y con otros dirigentes de todo el país, pero todavía ese proceso político que me gustaría ser parte, todavía esto no está consolidado, digámoslo. Por eso veo muy distante la posibilidad de un acercamiento electoral con la Libertad Avanza. Sí hemos sido parte, digamos, en esta última etapa, en el año anterior, y recientemente con el acuerdo con el fondo, habilitar al gobierno a un acuerdo en donde incluso no estaban dadas las condiciones. O sea, abrir la llave para que pueda hacer el acuerdo, para que no haya impacto en la economía argentina. Bueno, vemos que todavía esto no está del todo cerrado, vemos que el dólar se está moviendo y desplazándose. ¿Por qué? Porque el mercado, cuando ve algunos datos, algunas variables que se mueven. Hay un economista muy importante que te lo nombro de nuevo, Arriazu, que siempre ha sido como el protector del plan económico de Milei. Cuando dice el sistema de bandas, bueno, está diciendo va a haber un dólar alto y un dólar bajo. Entonces acá se va a mover el mercado
Y por lo tanto, ese mercado y los que han invertido en bonos en pesos a tasa de interés muy alta y conveniente, empiezan a buscar de nuevo el reaseguro de la moneda dura, que es el dólar. Esta tormenta financiera, sí, espero que ¿tiene pueda... una desconfianza de una raíz política o encontrás que puede haber motivaciones técnicas desde el punto de vista económico y financiero? Es un análisis que abordó recientemente en la visita que hizo a la Bolsa de Comercio Mauricio Macri. Yo comparto en cierta medida la fragilidad o la debilidad institucional, al no haber consolidado un espacio de mayoría en términos de buen diálogo, de buenas actitudes, de haber construido, digamos, una alianza con sectores del centro, con el mismo PRO y con el radicalismo, y convertir al espacio del gobierno en un espacio mayoritario y no minoritario, creo que gravita, lógicamente, y que también influye en términos de la economía. Debilidad institucional, problemas económicos. Mayor autoridad política, mayor liderazgo, mayor institucionalidad, más orden económico. Estos son teoremas que están siempre en el tablero de la Argentina. Refiriéndonos a la conferencia que dio Macri en Córdoba, hay que decir que Macri le reprochó prácticamente al gobierno que había sido el PRO y otras fuerzas políticas, como el bloque que encabezás, que haber colaborado sistemáticamente durante este año y medio. Sistemáticamente, ahí está la diferencia con el PRO. No, en el caso tuyo, pero el PRO sí. No, el PRO sí, el PRO acompañó el bloqueo. Y creo que en el fondo se equivocó. Fíjate que hoy el PRO tiene que afrontar una elección en la ciudad de Buenos Aires y el electorado más intenso que tenía el PRO era el sector previsional. Y cuando nosotros planteamos la necesidad de un ajuste previsional que comprendía la inflación del mes de enero, el 20,5, y el aumento que dio Caputo era el 12, se comía 8,5 puntos de la inflación. Bueno, el PRO ayudó a bloquear, me parece que fue un error eso, fue un sacrificio enorme que hizo Macri y sus diputados en tratar de colaborar con un gobierno. Lo mismo lo hicieron con los estudiantes, las universidades. Pero bueno, reconozco que el PRO estaba plenamente comprometido con la marcha del gobierno y creo que no ha habido reciprocidad en el ámbito de la legislatura por parte de los legisladores de La Libertad Avanza, y también en su momento con la discusión sobre las retenciones, sobre la coparticipación, este tema que cruzó casi todo el año 2024, que no se lo reconocía, el fallo de la Corte, en fin, hay un conjunto de temas que fueron agrietando la relación y en un momento determinado me parece que Macri percibe que van por la ciudad, desde el gobierno nacional van por la ciudad. Entonces actúan en defensa propia, adelantando la fecha para separarla del proceso electoral. ¿No se separa también de el interés de los ciudadanos, de la voluntad de los ciudadanos de que haya una sola elección y no tantos turnos electorales? Bueno, es uno de los temas que nosotros tuvimos en cuenta cuando dejamos sin efecto la primaria. Pero la Argentina está envenenada de todas maneras porque vos tenés elecciones provinciales separadas de las nacionales, vos tenés elecciones de municipios que tienen carta orgánica que te separan la elección de la provincia y de las nacionales, digamos, te someten al elector, al ciudadano, te lo someten a una tortura electoral de ir 6 veces a votar, es una locura. Cuando eliminamos la primaria, dimos un paso en tratar de profundizar, de que haya una sola fecha. A tal efecto, yo creo que el único camino que tiene la Argentina, seriamente, en algún momento volver a recuperar la idea de lo que yo denomino el Estado-Nación, el interés nacional por encima del conjunto de los gobiernos provinciales, de estas pseudo-autonomías que te llevan a votar separado, es volver a unificar la fecha electoral de todos, como cuando empezó la democracia, en 30 de octubre, cuando se eligió, el pueblo argentino eligió a Alfonsín, votamos todos. Sí. Y hay un destino común de los argentinos, no hay un destino para una provincia determinada, pues le puede ir más o menos la administración, pero si no le va bien al país no hay destino para nadie. Entonces,
volver a recuperar la vocación del Estado-Nación, la visión de un país que tiene que crecer. Me parece. Y además no hay tantos sistemas electorales como provincias y hasta municipios. Es un partido que se juega con muchos reglamentos. Y con reglas propias en algunos casos. En general el que tiene el poder lo duplica. El aparato de las provincias está al servicio del que gobierna. Es muy difícil ganar una elección a los que gobiernan. Esta es la verdad, y estamos analizando la realidad. Un gobierno que dialoga poco. Y que... Un gobierno precario y con bajo nivel de diálogo, con falta de activos y recursos humanos más sólidos que le permita superar cualquier contingencia de crisis. Yo pongo el ejemplo de la cripto. En el caso de la cripto, al gobierno le faltaron actores con volumen político para salir a cubrir el error en una consideración, digamos, de considerar el hecho como bien intencionado. Vamos a ver qué es lo que resuelve en este plano la justicia argentina y la americana. Digamos que sos bastante blando en la consideración. Pero de todas maneras, lo que estoy analizando es otra cosa. No estoy analizando la cuestión jurídica, judicial y los eventos y consecuencias que eso puede traer. Lo que estoy analizando, penal si hay un delito. Exactamente, no. La cuestión penal la dejo de lado. Lo que faltó es la envergadura política para explicarlo. El gobierno tenía que tener una explicación a los argentinos. La construcción de un mensaje de por qué. ¿Cuál fue el motivo por el cual el presidente hizo lo que hizo? Había una finalidad que era armar un mercado de criptomonedas. Bueno, lo hicieron con personajes que indudablemente hicieron una corrida, lo que se llama el retiro de la alfombra, eso lo llaman técnicamente, es una Ponzi en el sistema de la cripto, pero la verdad que lo involucraron al presidente en este tema, porque el mail del presidente es inherente al hecho. Si el mensaje del presidente, el posteo del presidente no hubiera existido, la moneda nunca hubiera pegado la disparada que pegó. Yo te puedo decir algo casi con cierta ironía y por qué no con alguna cuota también de cierto cinismo, para explicar lo que estoy diciendo. El presidente Menem tuvo un proceso, un día, un escenario altamente complicado. Su cuñada, Amira Yoma, ingresaba valijas que venían de España y el titular de la aduana en Ezeiza era un coronel sirio que no sabía hablar castellano. Sí. Monser era Alcázar. No, Alcázar era el amigo. Ibrahim. El tema de la memoria es un tema importante para conocer la Argentina. Monser Alcázar fue alguien al que le dieron un pasaporte. Era un vendedor de armas y la Dirección Nacional de Migraciones Argentina en ese momento, en el gobierno de Menem, le dio un pasaporte. Y lo detuvieron después en España y estuvo preso largos años, no sé si estará libre ahora, Alcázar. Sí. Porque era un personaje también vinculado con sectores islámicos que en ese momento... Lo cierto que habían nombrado a un amigo de Amira Yoma que no hablaba castellano. ¿Qué te quiero decir? Que el gobierno de Menem tuvo que explicar eso. Claro. ¿Qué quiero decir? La capacidad para explicar los eventos y cuidar al presidente debe ser inherente a un gobierno. Vos, ante cualquier evento, lo primero que tenés que hacer es intentar preservar la figura presidencial. Esto es lo que digo. Después, bueno, la investigación policial, judicial, llegará en su momento y determinará si hay responsabilidades penales o no. Yo estoy analizando la política, la precariedad de un gobierno que no tuvo un discurso y un relato político para justificar la acción del presidente Milei. Mencionaste a Menem, y hay una analogía que se hace entre la presidencia de Menem y este gobierno, que es el alineamiento de la política exterior con los Estados Unidos. Bueno, el alineamiento pro-occidente yo lo comparto, tal vez no tan intenso como lo lleva adelante el gobierno. Me parece que ha habido algunos componentes también que hay que analizar en el punto de vista de la política exterior. George Bush padre no era Donald Trump, y el modelo de proteccionismo que está llevando adelante Donald Trump indudablemente impacta no solamente en la Argentina, sino también en el mundo.
Hay que ver cómo se desarrollan estos eventos y si esta relación produce prejuicio o beneficio. Me parece que por ahora es un problema complejo que está impactando también en otros países como Canadá, con México, en fin. Lo que quiero decirte es que el alineamiento tan intenso, vos tenés que tener una política internacional coherente, pro-occidental, porque estamos en Occidente, pero también con la capacidad y la autonomía que te permita comercializar con países que puedan estar en los BRICS, qué sé yo. Me parece que la política exterior debe tener una autonomía en función del interés nacional. ¿Y 30 años después, te parece que es razonable unas relaciones carnales segunda etapa? Te repito, quiero ver los efectos de la política económica de Trump. Cómo repercuten en la Argentina. Porque aquel alineamiento... En ese momento ese alineamiento no era significativamente negativo para la Argentina. Y tenía también como explicación no solo el poder de Estados Unidos, sino que en ese momento Estados Unidos e Inglaterra explicaban los Reaganomics. Sí, pero vos tenés que... Sí, Reagan, primero Bush. Sí. En la parte más vital de la relación es Menem-George Bush, padre, que tuvo un solo periodo. Es el momento que Menem además es recibido en el Capitolio con toda la Cámara de pie, senadores, diputados aplaudiéndolo. Era Menem autor de una reforma muy importante, quizás fue el modelo capitalista liberal más importante que había puesto en marcha, con fallas, con errores, porque no todo era correcto, una reforma del Estado, en fin. Lo que te quiero decir es que hay que siempre analizar las circunstancias y el momento que vive el mundo. No era lo mismo Estados Unidos en ese momento y tampoco era lo mismo la Argentina. La Argentina todavía tenía los efectos de la Guerra de Malvinas, que ahora vamos a recordar el 3 de abril como un hecho positivo, la invasión de Malvinas. Yo personalmente tengo una visión negativa de la ocupación. Más allá del reconocimiento a los soldados y a la gente que murió en Malvinas, que son héroes, pero la política de ocupación creo que nos hizo retroceder en el mundo y también impidió un desarrollo diplomático que venía avanzado de acuerdos, de políticas compartidas sobre las islas con Inglaterra. Pero esto es aparte, es una visión personal que yo tengo. No quiere decir que no sea solidario con los argentinos que murieron en las islas, ni con los hombres que fueron a luchar a Malvinas. Creo que la decisión política de la Junta tenía un objetivo mezquino, que era la subsistencia del poder militar en la Argentina. Y eso también estaba muy fresco. La Argentina de Menem, que toma el gobierno en el 89, 7 años después de la derrota de Malvinas, necesitaba también reconstruirse un marco de confianza en el mundo. La Argentina había sido comparada con Uganda. El ataque militar, por más que las razones históricas estuvieran de nuestro lado, configuró un hecho realmente de alta irracionalidad que nos colocó afuera de la visión de los países occidentales. Menem hizo una reconstrucción de eso, logró que la Argentina vuelva a ocupar un lugar como aliado de la OTAN. Con Menem entramos en el G20, hubo decisiones que se tomaron para ocupar ese lugar. Creo que hubo una política dirigida a reconstruir la imagen de la Argentina en el mundo, después de un evento que había sido a todas luces desacertado. Me parece que está más cerca, porque el problema, por encima de los nombres, o de la falta de recambios, o de las continuidades que arroja el liderazgo de Cristina en la provincia de Buenos Aires, hoy acorralada judicialmente. Hay un evento en el mundo que ha sucedido en Francia muy significativo. Marine Le Pen. El caso de la inhabilidad de Marine Le Pen por un caso de defraudación en el Congreso Europeo, porque habían designado gente que no trabajaba allí y que servía como militante de su partido, el Frente Nacional. Pero
por encima de eso, me parece que hay un debate de ideas viejas. El kirchnerismo no encuentra una construcción discursiva que le permita volver a presentarse ante el peronismo, mejor dicho, el peronismo. La identidad del peronismo, que el peronismo implica trabajo, siguen estando vinculados con esas ideas de los movimientos sociales, del pobrismo, de que demos planes, que el Estado presente. Esas las ideas que cruzan hoy, vos lo escuchás hoy al propio Kicillof, sigue abonando esas ideas, y además el núcleo de gente que lo acompaña en la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos fueron parte del gobierno de Fernández en la ciudad, en el gobierno nacional. No quiero que terminemos la nota sin antes repasar... Para cerrar esto, no veo hoy un proceso de renovación al estilo de los 80, de lo que significó la renovación frente al fracaso del 83. No lo veo, la verdad no lo veo, y veo un esquema cerrado, feudalizado en el conurbano, en donde el interés ya no es siquiera el interés de los gobernadores, sino también el interés de los intendentes. Un Estado nacional que pierde gravitación frente a los intereses minúsculos y feudales de personajes que se perpetúan en el poder. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Por eso yo creo que la única salida que la Argentina tiene de cara al futuro es una reforma constitucional, de fondo. Te diría que hay que volver mucho a la Constitución de Alberdi y fundamentalmente a los orígenes de lo que debe ser un Estado nacional con capacidad para movilizar al pueblo a una salida. Acá importa mucho más el destino de la matanza que el destino del país o el destino del... Vamos a vivir... Volverías al voto indirecto, por ejemplo, no al voto directo. Bueno, yo creo que ese fue un grave error de Carlos Menem y de la Constituyente. Un grave error. El otro grave error yo lo analizo en la transferencia de los recursos del subsuelo a las provincias. Esa es la pérdida del Estado Nacional. La política de hidrocarburos, la política minera la establece el gobierno nacional. Hoy estás en manos de las provincias. Eso fueron concesiones del menemismo, de Carlos Menem, para obtener la reelección. Fue un costo extraordinario en términos de lo que significa la esencia del Estado Nacional. No quiero que terminemos la entrevista sin plantearte, o pedirte, mejor dicho, como verás, un estamos escenario. Hablando de temas que no son los de coyuntura, no, son más profundos y que tienen que ver con la visión del país de cara al futuro. Yo te iba a pedir, para terminar, algo más de coyuntura, que es cómo te imaginás el escenario electoral de octubre. ¿Imaginás coincidencias, por ejemplo, entre los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe? ¿Imaginás radicales yéndose con los libertarios? ¿Macri dónde lo ubicás? Bueno, ¿y dónde te ubicás vos? Yo te vuelvo a repetir, en las definiciones que te di anteriormente, en un espacio del centro democrático, ahí es donde voy a trabajar, ahí es donde están mis ideas, ahí es donde yo creo en el valor de la política. No en un esquema autocrático de solayar al Congreso, de correrlo de eje, políticas de DNU. Eso me parece que también debilitan las instituciones. La falta de diálogo, la incapacidad para el diálogo, para la construcción de acuerdos que son fundamentales y necesarios para dar confianza en el exterior en materia de inversiones. En fin, me parece, ahí voy a estar. Quiero ser coherente con las ideas que siempre pensé y creí, aún en la época del kirchnerismo que acompañé, siempre tuve una mirada crítica respecto a algunos componentes autoritarios que tenía el kirchnerismo. Lo último, que es lo que hacemos habitualmente cuando termina la entrevista. Lo que vos me preguntás también tiene que ver, ¿qué pasa con la economía? Muchos alineamientos se van a dar en función de si el gobierno se consolida en el plano económico y logra reducir notablemente la inflación y empieza a mejorar el esquema económico, o el plano de la gente común empeora. Y eso está ocurriendo ahora, y la definición va a ocurrir en la próxima. Y eso implica o conlleva definiciones políticas de cara a octubre. Yo te digo la verdad, tengo una mirada también desde el punto de vista del ejercicio de la política como arte complejo, como actividad humana compleja. En el poder, si yo hubiera estado en el poder, yo no cambio las reglas de juego. Yo acelero a la primaria en agosto.
Si estuviera en el gobierno, no te hubiera dado ventaja hasta octubre. Hubiera puesto en valor la baja de la inflación como bandera y el hecho de haber ordenado fiscalmente, que son dos valores que tiene este gobierno. Lo que no sé si esos dos elementos van a alcanzar en octubre. Ahora sí, la última. Recoméndame un libro para los oyentes de Cadena 3. Los valientes están solos. Lo recomendé esta semana que pasó. Es un libro de Roberto Saviano, un italiano, que había escrito Gomorra y 000, y la mafia, la 'Ndrangheta, lo había amenazado de muerte. Está protegido incluso Saviano. Pero escribió una historia extraordinaria, una biografía de un hombre clave de la lucha contra la mafia, que es Giovanni Falcone. Y Paolo Borsellino, que era su lugarteniente. Los dos fiscales fueron asesinados ambos con bombas que la mafia puso, uno en la puerta donde vivía Borsellino a 3 meses de la muerte de Falcone, que lo hicieron en la autovía, en la autoestrada que va del aeropuerto a Palermo. Yo conocí Sicilia, es apasionante todo eso, y también el lugar donde la mafia vuela el auto de Falcone y la custodia, que venía en otro auto, con una voladura con dinamita en el medio de la autoestrada, que mata a Falcone, a su mujer y a dos custodias, y después a los 3 meses le ponen una bomba a Borsellino en la puerta de la casa de la madre. Y después también el sistema de connivencia de jueces, de algunos fiscales que le tenían celos a Falcone, y de la política en ese momento. La corrupción y que la mafia no es un hecho aislado o hechos individuales, sino que es una organización estructural que hay que combatirla en ese plan. Repetime el nombre del libro. Los valientes están solos. Falcone se queda solo. Por eso lo puede matar la mafia. Gracias, Miguel. No, un gustazo, como siempre. El análisis